Hoy quería comentarte un tema francamente importante que pienso que lo es por dos motivos fundamentales. El primero de ellos es porque considero es un tema que pasa desapercibido y que no se le está dando la relevancia que debería por el segundo de los motivos. Y este es que esta cuestión está en la base de las relaciones interpersonales, del éxito o del fracaso de las relaciones interpersonales, especialmente en el ámbito de la pareja. Antes de continuar, me gustaría compartir con vosotros el corte, un fragmento de una entrevista que le hicieron a Chester Bennington, quien fuera cantante del grupo Linkin Park, meses antes de que éste se quitara la vida. El fragmento es estremecedor si empatizas con las palabras que el bueno de Chester pronunciaba en ese momento. I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets this place right here, this skull between my ears. That is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. Fíjate lo que dice. Yo no debería estar ahí solo, en mi mente, en mi cabeza. Es un barrio chungo. Él cuenta que cuando estaba con su familia, con sus hijos, componiendo o cantando, pues todo estaba francamente bien. Pero era en ese momento donde, o cuando, mejor dicho, él se encontraba con él mismo solo, en su interior, en su cabeza, todo iba mal. Cuando nacemos, no lo hacemos con el lenguaje, tardamos en adquirir el lenguaje unos 2 años aproximadamente, quizá un poco menos. Y es el lenguaje quien complejiza nuestro pensamiento, porque pensamos, no sé si lo sabes, con palabras. Cuando nacemos no tenemos todavía lenguaje y simplemente lo que hacemos es recibir estímulos del exterior y realizar acciones motoras frente a esos estímulos que más o menos nos pueden hacer sentir bien o no. En cualquier caso, no tenemos todavía un discurso interno porque todavía no hemos adquirido el lenguaje. Entiendo también que en la medida en la cual vamos adquiriendo el lenguaje, en la medida en la que vamos desarrollándonos e interaccionando con el mundo externo, comenzamos a tener un pensamiento más elaborado, más complejo. El pensamiento, como siempre digo, cuando lo defino, no es más y no es poco que una serie de ideas en plural que genera nuestro cerebro cuando algo acontece para que tengamos una mayor gama de opciones para adaptarnos a eso que ha acontecido. Los pensamientos, por tanto, son ideas, opciones y posibilidades ante determinadas circunstancias que acontecen a nuestro alrededor. Entiendo que esas ideas, esas posibilidades, esas opciones, en muchas ocasiones son contrapuestas, ¿verdad? Porque ahí está, tenemos que elegir cuál es la mejor idea, la mejor opción para eso que ha acontecido. Entiendo que sin ningún tipo de enseñanza no ha de ser un lugar agradable, tampoco para un niño, cuando comenzamos a tener pues un lenguaje, una narrativa, una serie de ideas contrapuestas, una voz en nuestro interior. Y entonces es cuando pronunciamos esa palabra, me aburro, aburrimiento. Aburrimiento viene del latín y quiere decir aquello que no nos pone el vello de punta, aquello que no nos eriza la piel, eso que no nos emociona, algo incómodo. Y entiendo que estar ahí con nosotros mismos, con nuestra mente, sin que nadie nos hubiera enseñado a hacerlo, ha de ser un lugar incómodo, en la medida en la que vamos creciendo y nuestro lenguaje, nuestro comportamiento mental, nuestros pensamientos se van haciendo cada vez más complejos. En ese momento pronunciamos esa famosa, típica, tópica frase, mamá, papá, estoy aburrido. En ese momento nuestros padres lo que hacen es decirnos que hagamos cosas referentes al exterior. Hijo o hija, pinta, dibuja, juega a la Play, llama a un amigo, sal de ese mundo exterior. Eso es lo que hacen nuestros padres cuando les decíamos estamos aburridos. Y cuando estamos aburridos, lo que está ocurriendo es que no estamos a gusto con nosotros mismos. Imagina que ahora que llega el otoño, que estoy en casa un sábado por la tarde solo, pero me encuentro estupendamente. He llenado la bañera, he puesto unas velas, he cogido un buen libro, una copa de vino quizá. ¿Qué es o quién es lo que tiene que ocurrir o quien tiene que aparecer para que yo deje lo que estoy haciendo y me vaya con esa persona o cambie de comportamiento? Si estoy realmente bien,
aquello que tiene que sacarme de ese estado, o esa persona que me sacaría del mismo, tienen que ser cosas o personas realmente buenas. Entiendo que estás de acuerdo conmigo. Sin embargo, ¿qué ocurriría si un sábado por la tarde yo estoy aburrido, estoy mal conmigo mismo? Aquí dentro no es un lugar bueno. Ocurre que cualquier cosa, que cualquier persona me sacará de ese estado. Me agarraré a esa situación, a esa pareja, a ese amigo, que sin ser bueno para mí, sin enriquecerme, sin complementarme, sin sacar lo mejor de mí, sí que me saca de ese estado de aburrimiento, de ese estado, pues, de disconformidad conmigo mismo. Así que creo que es importante que comencemos a enseñarles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, a la gente de nuestro alrededor, a estar tiempo con ellos mismos, a conocerse a ellos mismos, y que ese lugar aquí dentro no sea un barrio chungo, sea un buen lugar. Y que cuando eso ocurra, lo que haga que cambiemos de estado, del interno al externo, sea algo que de alguna manera nos haga mejores y no peores. No es raro observar cómo la gente entra en disputas interpersonales. Están inmersos muchos en relaciones tóxicas, en relaciones insanas, que no son más que formas que tenemos en muchas ocasiones de que nos saquen de ese lugar interior en el cual aún todavía no hemos aprendido a estar. Creo que es importante para, como decía antes, padres, madres, docentes, educadores, etcétera, que le enseñemos a esos pequeños, también a los adultos, pero sobre todo en épocas tempranas, en edades tempranas, a estar con ellos mismos. Siempre digo que los padres deben de hacer forzosamente que sus hijos se aburran de vez en cuando, que estén ahí en su interior, escuchando esa voz interior contradictoria en muchas ocasiones e incómoda en la mayoría de ellas. Pero que no solo se queden ahí, sino que en esos momentos hablen y dialoguen con ellos y que le pregunten qué es lo que escuchan, qué es lo que están oyendo en esos momentos en los cuales no están con una Play, no están con un smartphone, no están hablando con un amigo, están con ellos mismos. Le pregunté hace algunos años a un chaval de 20 años en qué momento del día había estado solo con él mismo sin recibir ningún tipo de estímulo. Me respondió con una pregunta: ¿cuándo duermo? Y es que desde que nos levantamos por la mañana estamos continuamente recibiendo estimulación del exterior. ¿Y cuándo podemos procesar dicha estimulación? ¿Qué pasa en esas noches? Como cuando yo digo, o cuando, como yo digo, mejor dicho, escuchamos el grito del alma, que no es más que esa voz interior que ahora no tiene competencia y que podemos escuchar. Esos pensamientos contradictorios que no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué significan, pero sí sabemos cómo nos hacen sentir. Y no es bien. Así que creo que es un momento en el cual tenemos que comenzar a aprender a estar con nosotros mismos. Y paradójicamente, eso mejorará las relaciones que tenemos con el mundo, con nosotros y con la vida, por supuesto.